Lo que vamos a analizar a continuación es sumamente importante porque encontrar piezas de conocimiento de otras personas en diferido y que tengan un efecto totalmente positivo y transformador, creo que es para mí el ejercicio más, ¿no?, más constante que hay que hacer. Es casi la fuerza que tiene que estar constantemente distribuida en cada uno de los días en el que entrenamos esta capacidad emprendedora, esta mentalidad emprendedora. Y creo que deberías de tomarte esta siguiente hora y 40 minutos o no sé cuánto va a durar, pero bastante, en saber que estás invirtiendo en reducir tu ruido. Mi objetivo es que tú reduzcas el ruido al mínimo, que aumentes tus capacidades para que cuando empieces a emprender o ya estés emprendiendo, que no tengas en estas fases iniciales errores que puedan ser bastante catastróficos y que te hagan cometer errores como el que acabo de comentar yo, y que sigas adelante como estoy haciendo yo ahora mismo y puedas construir pues una identidad, una narrativa founder fuerte que sea basada en criterios reales, en entrenamiento constante, y que se note. Esa evolución se va a notar siempre que la entrenes constantemente, como cualquier deportista de élite. Por lo tanto, te invito a que lo hagas y te recuerdo que yo no soy la persona que te va a dar todas las respuestas, simplemente estamos juntas encontrando como personas pues dos cerebros, encontrando más respuestas, más preguntas y futuras más respuestas y preguntas que harán que este camino sea pues un sinfín de evolución, y no te va a hacer esto mejor que los demás ni, ¿no?, ni aumentar esa capitalización del conocimiento en la personalidad y vincularla como un factor de, ¿no?, de poder que te haga ser mejor que los demás, sino por el contrario, y lo vamos a ver luego, es algo que tienes que entrenar porque el conocimiento es fractal y es infinito, no es inabarcable, ya es inabarcable para todas las personas. Entonces, si lo abordamos entre más cerebros, vamos a poder reducir esa cantidad de tiempo invertido porque cada uno entrena muchísimo y vamos a poder llegar a conclusiones originales, seguramente creativas, novedosas y que tengan un time to market, que es siempre lo más importante, que se encaje en el mercado de intercambio de valor diferido, que es este mercado en el que apuntamos como personas fundadoras. Así que espero que disfrutes mucho de este inicio de Topic. Espero que te pongas un café, lo que quieras, o entrenes, pero resulta que va a tener más necesidad de atención que cualquier otro topic. Vas a tener que ir apuntando cosas y te animo a que lo hagas. Esto no es una clase, pero sí que, y hay un pero, deberías de invertir tiempo en que lo que vayas escuchando y resonando en todo este topic lo vayas condensando y ya entenderás. Bueno, hoy he preparado un tema que creo que te va a interesar mucho porque básicamente lo que estamos todo el rato, de alguna forma, en internet, en bibliografía, en cualquier tipo de fuente, pues es estar constantemente buscando oro, ¿no? Estar buscando pues, contenidos que nos aporten mucho valor, frases en la sociedad en general, en charlas sociales, en conferencias, en espacios que estamos constantemente interactuando, pues encontrar oro, ¿no? Es cómo logro entender lo que me dicen entre líneas aquellas personas que han cambiado la historia. Es, por ejemplo, lo que habitualmente cuando queremos encontrar una beta por donde inferir en el mercado, donde vender algo concreto que nos haga lograr pues, unas métricas increíbles, crear un hit, no solo musical, un hit de producto, un hit de empresa, un hit de aumentar un grupo, cualquiera que fuese ese evento al que quieres aspirar, esa foto, ¿no?, en la que ya hemos visto en otros contenidos, que nos vamos basando en fotos, ¿no?, y poniendo nuestro tiempo. Aquí está dibujando al principio algo que me ha gustado, que es, esto lo ha dicho José Elías, que actualmente ahora, bueno, no sé si lo conocerás o no, es un emprendedor en serie que ya es gigante, y él lo que dice es, tú, en la diana que apuntas, es hacia donde vas, ¿no? Y si vas apuntando cada vez más lejos, pues allí que vas. Esto que dijo él me parece muy interesante porque, claro, cuando tú pones atención, vamos a poner un ejemplo rápido, tú pones atención en una etapa inicial, en unos objetivos muy claros y quieres dar en la diana, la clave es la distancia, ¿no? Estar cerca. Si esta distancia es por 10, aquí,
Es muy difícil, tendrías que ser un francotirador y bueno, tienes que tener otro tipo de herramienta para llegar a lanzar hacia ahí, ¿no? De forma parabólica, bueno, aparte ahí se ejercen muchas fuerzas diferentes, ambientales. Entonces tú dices, vale, tiene lógica, ¿no? Yo apunto hacia algo que tengo cerca, lo veo claro que tengo que llegar ahí y apunto. Entonces esa distancia tan corta me va a hacer entender que puedo conseguirlo. Incluso me puedo poner luego dianas en secuencia y conseguirlo acercándome, acortando, ¿no?, la distancia, ir acortando la D. Si la voy acortando a tal punto que ya quede en cero, ¿no?, que la logre bloquearla, ya está, no hay distancia, automáticamente, ¿qué va a suceder? Que ya lo he conseguido, entonces esta persona va a pasar a estar aquí. Entonces va a poder elegir otro camino que puede ser, o mismo desde aquí, si quieres. Cuando ya recoges el dardo, lo que hayas lanzado, vas a recoger allí y dices, uy, ahora voy para ahí, ¿no? Voy a elegir esta nueva meta. Y obviamente todo lo que hacemos, todo lo que analizamos entra siempre en el terreno del sentido lógico, del sentido común, de aplicar pensamiento crítico, de analizar y profundizar. Pero claro, esto va por etapas. Entonces, igual la parte de experiencia que tenemos que adquirir es hasta que no sobrepasamos ciertos límites, no podemos ir hacia otros, ¿no? Entonces, el camino claramente se va viendo trazado. Podemos ir así y conseguirlo. Bueno, podemos ir así y conseguirlo por aquí, a más distancia, manteniendo este segundo target desde dos puntos de vista, es decir, manteniéndote en ese target sin crecer mucho, pero te mantienes. Es decir, segundo punto de vista y la distancia. Entonces, cuando llegas aquí, recoges y automáticamente ya pasas a este lado. Cuando pasas a este lado, dices, wow, ¿no? Wow, wow, lo que he logrado, increíble, 1, 2, 3, increíble, el gran objetivo conseguido. Pues automáticamente miramos para adelante y ¿qué sucede? Pues que no hay absolutamente nada, ¿no? El lienzo en blanco. Y aquí pues te animo a reflexionar sobre esa gran foto final a la que hay que llegar y cómo o sea, lo que estamos hoy buscando es encontrar oro, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos el oro? Pues en esas historias de esas personas que han logrado múltiples y múltiples veces, ¿no?, y de diversas formas, con diferentes estrategias, conseguir esa foto final. Y en la historia, ese H plus que vas a buscar constantemente, el reto es encontrar esas pepitas de oro que hay ahí en los textos, ¿no? Entonces, cualquier fuente de datos va a despertar triggers potentísimos. Es decir, si tú lees la Biblia, vas a tener triggers. Esos triggers, ¿para dónde van? Los puedes colocar en la base. Si lees diferentes dogmas, los puedes ir colocando como ladrillos en esta base que estás construyendo. Entonces, vas a encontrar muchas afirmaciones muy coherentes, bueno, muy no, coherentes, sin aumentar. Vas a poder construir sólido con todo tipo de bloques y generar esta base, ¿no?, que a la que aspiramos, esta B, esta base. Hoy escucharéis personas hablando porque todavía hay gente de aquí, en BAT, en Bilbao, Vizcaya, en la Torre del Emprendimiento, y estoy encantado de poder hacer estos contenidos desde aquí, pues estoy muy cómodo, y que sepas, pues eso, ¿no?, que en Bilbao hay muchas startups, estamos creando un ecosistema muy grande, nosotros desde el grupo Mediatac, y luego pues allí fuera hay todo un mercado increíble, creciendo muchísimo, y operando en todo el mundo. Entonces, claro, toda esta base, yo, al menos desde mi Hughes, lo primero que hice fue decir, oye, si yo he nacido, ¿no?, en este punto. Uy, ¿qué ha pasado? Un segundo, que voy a buscar la herramienta aquí, que me gusta más. Si yo he nacido aquí, en este punto, mi vida va hacia allí, claro,
¿qué ha sucedido en estos últimos 2000 años? Tiene lógica, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucede mientras yo estoy viviendo? ¿Qué está sucediendo alrededor mío? Lanzo, uy, este color no me gusta. Lanzo y pregunto a las fuentes. A veces pregunto y a veces preguntándome busco. Es decir, si yo tengo una duda muy concreta, voy a los libros, voy a la parte academicista, pues junto a esto, voy a los expertos, pregunto, voy a la parte legal, ordeno, vehiculizo, consigo talentos y habilidades y genero pues, todos estos pasos para construir una empresa. Empresa física, analógica o digital, online, offline, sea cual fuere, ¿no? Hardware o software, sea lo que quiero mejorar, está por ahí, pululando. Entonces, claro, obviamente, aquí me recuerdo, ¿no? Un libro nos abre la mente para desarrollar y aumentar la potencial imaginación y visualización. Entonces, cuando miramos hacia atrás y vemos cantidad ¿no? de empresas, porque eran empresas, ¿no? Esos obstáculos a vencer increíbles, esas misiones, esas conquistas que hubo, bueno, también guerras, mucha sangre, pero también mucha búsqueda por el saber, por explorar, por aumentar. Esas personas explorers, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los explorers? ¿Dónde han inferido? ¿Dónde están? Esas personas que eran en su momento locas, ¿no? Que se tomaban por desequilibrados mentales y que luego resultaban ser a la postre, ¿no? Es decir, ya de muertos, pues vista hacia atrás, todos ellos generaban un star system de los últimos milenios, ¿no? Entonces ahí encontramos infinidad de personas, bueno, infinidad, encontramos bastantes personalidades, próceres, héroes, bueno, personas que han ido cambiando el mundo, cerebros que han ido mejorando la calidad de vida que hoy tenemos, pero sobre todo en esas historias, si te detienes, en esas biografías, encontramos muchísimo valor. Por ejemplo, ¿no? La pregunta es si una vida de 90 o 50 años, dependiendo del punto en el que está, adquiere un cambio, un plot point, y se dispara, y la historia nos arroja una biografía que será ¿cuánto de esa vida? El 5%, sus logros, pero no sus aprendizajes, ¿no? O sea, muy pocas veces tenemos la posibilidad de hacer una entrevista a esas personas. Por lo tanto, entendemos que esas biografías recogen el máximo de información ¿no? de todo su entorno, si es que es contemporáneo, o de toda la bibliografía que hay alrededor de esas personalidades, y se intentan llegar a máximos de porcentajes de entendimiento de este personaje, ¿no? Entonces, imaginemos que un 15% de aprendizaje que se extrae, se destila. Entonces, el valor específico de todo esto es de una vida absolutamente increíble, en la que en este marco temporal, cuando empiezan los logros y los fracasos, pues se marca esa biografía. Muchas veces se logra, ¿no? Destilar también pues traumas, problemas, y yo ahí me paro a analizar cosas. El reto que te disparo ahora es, elige la biografía de las personas que más tu top 3 de personas que más admires, céntrate en estas 3 y pregúntate qué tienen o qué coinciden, haz un estudio y cuál es la coincidencia que hay en estas 3 personas. Y es en esto que les une, procésalo y explícalo. ¿Qué es? Defínelo. Haz un texto, procésalo, entiéndelo y llévatelo a ti. Esto tiene que ir contigo, te tiene que acompañar de alguna forma. No tienes que convertirlo en un bloque que sepas que está contigo y que lo tienes que recordar de vez en cuando. Es decir, que en esa búsqueda
de esa reunión de aprendizajes que supuestamente destila esa vida que ha pasado y que ha sido reescrita de una forma para revivirla atemporalmente, y que cada vez que la leamos, leyendo estaba pensando, y cada vez que leas esta biografía, pues lo primero que vas a pensar es, wow, qué cantidad de cosas, pero ¿qué vas a hacer? Y ahí aquí viene lo interesante, vas a imaginar, si el formato libro es algo como, es un display que depende mucho de ti, ¿no? De que lo tengas en la mano, que lo soportes, que tengas el nivel de atención muy claro, es decir, las líneas bien trazadas para no tener, ¿no?, ningún tipo de... Es aquí, tu atención está aquí, este es el túnel de atención que vas a tener. Entonces es como, van directo a los ojos, es un tubo que va directo. Claro, ¿qué genera todo esto? Pues genera unas elucubraciones magníficas que va a hacer que tú imagines muchísimo de aquello que te están destilando, que es el biógrafo, la persona biógrafa que hace esto. Entonces, en el momento que empezamos a imaginar, configuramos una estética, una idea de esta persona, la visualizamos, la volvemos, ¿no?, física de alguna forma, y nos posicionamos con esa persona como si viviéramos su vida, vamos pasando capítulo a capítulo, entendiendo qué le llevó a ir hacia, ¿no?, hacia ese twist fuerte que tuvo. ¿Cuál fue el impacto increíble? ¿Cuál fue el nivel de certidumbre o incertidumbre que tenía? Mientras sabía que iba a subir o no, lo tenía claro, era una persona determinada. Tenía muy claro el esquema mental. ¿Cuál es la coincidencia? ¿Qué es eso que lo hizo grande o la hizo grande a esa persona? Entonces, atendiendo esto, da igual la edad que tengas, ¿eh? No, esto, Futuro Founders, da exactamente igual donde estés ahora mismo. La cuestión es que realmente te sumerjas en encontrar patrones y que veas cuáles son las similitudes contigo. Que preguntes, de aquí, ¿dónde está el check y dónde no? Y pregúntate ahí si hay algo que coincide en tu plot point, si tú has decidido hacer este plot, si te ha venido por algún motivo, si algo te ha despertado, ¿no? Te ha despertado ese letargo y te ha activado. O sea, has tenido un accidente, te ha dejado una persona, has perdido personas queridas, pues la vida te ha puesto difícil por lo que sea. Ese plot, ese giro de la historia, quizás coincida en estas tres personas a las que admiras, o quizás no, y deberías de volver a rebuscar. Entonces, buscar oro tiene que ser un oro que coincida contigo, tiene que ser un oro que te resuene, un oro que pueda, ¿no?, esas frases, aprendizajes destilados y comprimidos, esa compresión, tienen que resonarte fuerte, porque cuando lo haga va a despertar en ti palancas de crecimiento interior, que al final parece ser que todo esto es ¿no?, como un mundo muy ininteligible, invisible, que está rodeado de muchas etiquetas nada interesante y la verdad que echa para atrás, ¿no? Entonces, si lo analizamos tú y yo, tú estás aquí consumiendo este contenido totalmente gratuito y puedes construir tu propia lógica de cómo vas a elegir, ¿no?, cuáles son ese patrón de esas personas. El trabajo está en ti. El trabajo está en que tú analices con tu historia en qué momento de la biografía estás y qué quieres documentar para dejar para los demás y cuánto vas a contribuir en todo este plot y toda esta locura que te está sumergiendo en hacer empresas, proyectos o lo que sea. Porque si no te preguntas para qué estás construyendo esto, ¿qué sentido tiene que estés invirtiendo el tiempo, no? Por lo tanto, me parece súper importante que le des una vuelta, que no minusvalores el poder de un libro, pero tampoco es la única forma de consumir, ¿no? O sea, podemos impactarnos con una batería de
audios que elegimos previamente para diseñarnos nuestro crecimiento en estos días y vamos a impactar por los dos lados y a generar una atmósfera que lo que van a hacer es crear una sensación tubular que nos va a permitir caminar por cualquier lugar y tener esta sensación de inspiración o de grabación de mensajes casi mantra, ¿no? De repeticiones, secuencias. Es como, por ejemplo, estás jugando al tenis y tú decides crear una secuencia, ¿no? Pues ahora viene, vale, va a sacar, no tengo que mover, no tengo que correr, vale, ¿cuál es la secuencia? Velocidad, trayectoria, reacción. Velocidad, trayectoria, reacción, vale, perfecto. Ese es mi set cuando me disparan esa bola. Cuando yo tengo que impactarla en otro sitio, hago el servicio, pues ¿qué tengo que hacer, no? Tengo que no pensar, tengo que dirigir la motricidad, punto, pues ya tengo entrenadísimo y es matemático, eso es repetición constante, iteración. Lo otro no, la otra secuencia es más cálculo, más acción-reacción y cálculo a la vez. Bueno, hay un montón de variables que tú irás complejizando o no. Si eres un tenista profesional, pues obviamente te entrenarán a visualizar muchísimo. Esto lo verás en todos los deportes de élite, cómo visualizan, cómo visualizan pues conduciendo, pilotando, jugando, corriendo, saltando, pues escalando, todas las secuencias que tienen que hacer, el ajedrez también. Es decir, que nosotros, ¿cómo vamos a crear estas secuencias? Pues obviamente por estar consumiendo en audio pues un montón de otras joyas, ¿no? Que si queremos nos podemos hacer como cogemos audios de diferentes sitios, editar ahora es muy fácil y lo volcamos en uno, nos hacemos un audio de 10 minutos y ¡pum!, lo escuchamos y lo impactamos constantemente por 100 veces y en ciclos, por ejemplo. Y de ahí irán quedando, ¿no? Por decantación, van a ir quedando, van a ir cayendo hasta acumularse aquí en el suelo. Otra vez este color, ahí. Y aquí es donde lo recogemos. Pues aquí está el oro, ¿no? Esto es lo que ha quedado grabado a fuego. A partir de aquí podemos construir y volver a repetir el proceso una y otra vez, en diferentes momentos. ¿Cómo lo podemos aplicar esto también? Pues lo aplicamos con audio, hemos dicho, con música, lo podemos buscar joyas, ¿no? Trozos o canciones completas o, bueno, óperas, lo que sea, el tipo de, el formato que tú busques narrativo a nivel musical, pero que, por ejemplo, pueden ser progresiones, sonidos binaurales. Los sonidos binaurales van impactando, pues son, ¿no? de fuerza de onda baja, entonces va como impactando muy fuerte, te va manteniendo en un mantra también mental que te hace entrar en flow quizás, o en un foco, o en ultrafoco, o lo que te dure tu atención. Entonces tú vas a seguir impactando también visualmente pues con pantallas, ¿no? La pantalla te va a soltar información y tú tienes que encontrar oro. Entonces ahora el reto que hay es que hay tanto detrás, tantas personas que dicen tener, ¿no? tener todas las claves, al igual que yo mismo aquí, que te quiero dar un píxel, no te quiero dar ninguna clave, pero sí que es cierto que estoy volcando, exportando mucha información, que a mí también me sirve para exportar y verla y combinarla y entenderla mejor de mi propia cabeza, y a ti te sirve porque es información nueva que viene impactada hacia la pantalla, ¿no? Entonces todo el mundo se centraliza, de forma descentralizada, centraliza un mensaje en la pantalla y tú eliges, ¿no? ¿Qué consumo? Y claro, aquí está la lucha contra el algoritmo, contra las propuestas algorítmicas que hacen que por haber consumido pues te presenten una cosa u otra. Y aquí está el pensamiento crítico para buscar las pepitas y atesorarlas aquí y volver a extraer. Entonces, ¿cómo extraemos eso también? Pues a nada que escuchemos algo que nos impacta, nos resuene muy, muy rápido, lo apuntamos, lo vamos apuntando, de donde sea que estamos extrayendo el conocimiento, ¿no? Hemos dicho audio, vídeo, bueno, podcast, que también puede ser audio y vídeo, libros, películas, un montón de imaginarios, ¿no? Y todo lo que son libros, pues obviamente del mundo académico, ¿no?
todas las fuentes que tú quieras. La cuestión es que, según impactan, tú lo vuelcas para verlo constantemente. Y te preguntas si lo entiendes o no lo entiendes. Sí, no. Si es sí, guardar, quitar y te quedas con los que sigues no entendiendo. Hasta cumplir, ¿no? Hasta cumplir todo este ciclo y a tener integradísimo pues todo esto dentro tuyo. Lo que va a hacer que tu cerebro aumente, como siempre hablamos, ¿no? De alguna forma. Aumente la mentalidad, la cantidad de información que procesamos y demás. Esto, yo creo que este tempo puede que te pida, ¿no?, más velocidad, pero yo creo que tenemos que ir hablando así en este tono para poder ir incorporando y que puedas apuntar y que puedas tener, pues, obviamente, retos, ¿no? Y este es un reto que te suelto para ti, que es hacer un vídeo a ti mismo y lo programas para exponerte. Hoy hice esto y si no lo hiciste, no habrá nadie que sienta pena por ti, solo tú. Y será doloroso verte. O sea que el reto es que lo hagas. Una película nos arroja aprendizajes, lo decíamos al principio, ¿no? Y nos hace sentir desde lo irracional construir una narrativa interna. Bueno, también ver una peli, todas las narrativas, todo lo que tiene que ver con el arte, que nos deja impactados, sorprendidos y conmovidos, todo aquello que nos vuelque, ¿no?, al cuerpo y al cerebro, nos vuelque impacto, nos va a transformar y va a ir haciendo que cada vez que interactuemos con aquello, pues aumentemos el tamaño, ese tamaño que no describimos, pues un tamaño de sensaciones, ¿no? Y todo eso, ¿qué va a generar? Pues va a empezar a generar una narrativa de que es posible crear una biografía, ¿no? Porque cuando tú estás aquí dentro, ¿yo por qué voy a hacer historia con algo? ¿Por qué yo voy a hacer algo que va a cambiar el mundo? O si no va a cambiar el mundo, ¿por qué voy a hacer aquello que quiero hacer si prefiero pasar el tiempo haciendo lo que hago, que ya está bien, no me voy a complicar? ¿Por qué? Claro, cuando tú estás en ese loop, y este loop no lo penalizo, es un loop que tú eliges reproducir, es probable que, como se repite, pues vaya hacia adentro, que tengas una sensación, pues, de limitación bastante fuerte y que haga que probablemente dentro tuyo, pues algo te pida cambiar constantemente. Si no sucede eso y tú estás perfectamente así, este tipo de contenidos no va contigo, no tendrías que entrenar nada y simplemente pues seguir consumiendo lo que consumes y hacer lo que haces y continuar teniendo los mismos resultados y estar encantadísimo. Remover las emociones construye narrativas, y las narrativas, cuando digo narrativa, ¿qué es? O sea, yo siento que veo una película, ¿no? O sea, si yo abro y cierro los ojos, veo la vida como frames. La cantidad de frames son los pestaneos y, bueno, pues cada minuto pues pestaneo 10, 20 veces, no sé. Pues esos son los frames y según me desplazo, pues voy viviendo una película. Esta narrativa parece ser que va a un X, yo envejezco un X y voy a una velocidad un X también, por ejemplo, y pues cuando me monto en un coche voy a 20X y, bueno, y así, ¿no? Voy multiplicando la velocidad en la que me muevo. Por lo tanto, esta velocidad sí que va a imprimir si yo acelero los cambios físicos, es probablemente que me afecte físicamente, ¿no? O sea, estamos preparados para ir a 5G, estamos preparados para ir a la velocidad de la luz, pues no. Entonces, pues nos encontramos en diversos tipos de movimiento en los que estamos cómodos, en los que nos gusta montarnos, ¿no? Nos montamos en ese carrito y vamos a esa velocidad hacia donde tengamos que ir y estamos, bueno, pues perfectamente en ese mood. A veces tenemos que jugar con las velocidades y con los cambios para poder empezar a crear narrativas que hagan que esa sensación de que la película tiene movimiento pues adquiera más, vamos a decir, arcos narrativos. Es decir, que aparezcan más personas que intervienen en la historia, en la narrativa, que conforman un conflicto que hay que resolver y empezamos a montarnos en esa historia de tengo que lograr resolver aquello que se me plantea
y voy directo hacia esto para atravesarlo, romperlo. Porque la idea es estar de este lado. Si la idea es estar de este lado, hay que imprimir mucha fuerza y velocidad. Bueno, dependiendo de lo que deseemos, la velocidad de nuestra vida pues va a estar bastante impregnada de la velocidad en la que queremos ir, y no significa hablar lento o rápido, sino caminar lento o rápido, sino pensar rápido y encontrar soluciones de forma rápida. Recuerda que soy un emprendedor en serie, invierto, hago que el grupo Mediatac crezca muchísimo, y los founders que van entrando en este funnel de conocimiento y alineándonos, pues hacen que yo pueda conoceros, y gracias a poder invertir todo este tiempo en volcar mi forma de analizar, pues hará que os conozca peer to peer a quienes realmente consumáis este contenido, que podáis entrar en este modo de trabajo duro que es emprender. Pero recordad que yo solo vengo a reducir el ruido, a aumentar la conciencia emprendedora, a despertarte esas ganas, pero también a hacerte partícipe del nivel de riesgo altísimo que hay en crear algo nuevo, pero también luego en la cantidad de posibilidades infinitas de que logres pues, aumentar todos tus skills, conseguir tiempo para crecer y hacer que todas las personas sean más felices contigo en este entramado que estás creando seguramente tú y que yo también, y que a ver si coincidimos. Pero también la propia narrativa se construye desde que estamos en el día a día, ¿no? O sea, es decir, yo he visto, por ejemplo, esta persona que te decía, José Elías, creo que es, sí, José Elías, o estaba viendo a los chicos de ITNIC, a Jordi y a sus compañeros, hace 7 años, cómo hablaban, cómo se relacionaban, hacían lo mismo, ¿no? Todo el tiempo hicieron lo mismo, nada más que fueron cambiando el formato, y ellos siguieron siempre igual, siempre la misma velocidad, con la misma fuerza, pero resulta que eso fue aumentando de forma que todo lo de alrededor mejoraba. Por ejemplo, en este caso, yo qué sé, pues lo que hacen con los contenidos, pues sus contenidos van pasando, ¿no? Por 3, en audiencia, en lo que sea, en técnica. Y sí que es cierto que lo que se mantiene siempre es el contenido. Es decir, que el contenido, no el continente, el contenido, aquello que está aquí dentro, sigue siendo lo mismo cuando está en el otro estadio, ¿no? en el punto de alcance más próximo a la foto final, que sería esa biografía que hablamos tanto, ¿no? a lograrlo todo aquí, y aquí mini logros. Entonces, el oro, ellos siempre lo están buscando. De hecho, se rodean de muchas personas que van geoposicionando su pensamiento y lo van aumentando, y entonces aquí llegan, si aquí tienen más 5, aquí tendrán más 20, y por eso se percibe, y obviamente todas las fuentes son más, y por eso se percibe, ¿no? como esa persona que ha acumulado mucha sabiduría, mucha cantidad de respuestas. Bueno, suele haber también problemas de acumulación de conocimiento, y claro, la inteligencia no es la cantidad de conocimiento que tú memorices. Bueno, la inteligencia yo no puedo definirla, son muchas cosas, múltiples factores, múltiples inteligencias, ¿no? Considero que sí, que cuanto más reúnas la cantidad de inteligencias a las que puedas aspirar y habilidades, van a hacer que se perciba más el valor de lo que tú aportas, y que todo lo que expliques, como lo estoy haciendo yo, ¿no? de forma muy, muy simple, encierra algo complejo, que no tiene que ser complejo matemáticamente irresoluto, sino complejo desde el punto de vista de cantidad, procesamiento, búsqueda. Entonces, cuando tú estás constantemente, ¿no? buscando chocar contra algo, y eso choca, impacta, y buscando patrones para encontrar el oro, y logras crear tu plot, la narrativa empieza, ¿no? Esa película como empieza. ¿Cuál es la historia que va a hacer que tú llegues aquí y lo consigas? ¿Cuál es la cantidad de procesamiento, de preguntas, de condiciones que hay alrededor de conseguir esto? ¿Cuál es, ¿no? la cantidad de eventos que harán que esta película sea interesante y una película genial en el futuro? ¿Cuál es? Pues esto es lo que tenemos que llegar a desvelar. Son este tipo de cosas.
Por lo tanto, algo que yo he visto todo el rato, como una buena película, que una buena película es el guión, es el contenido, luego la forma, ¿no? Cómo se utiliza el lenguaje audiovisual o cómo tú utilizas tu narrativa, el storytelling de tu vida, va a hacer que impacten los demás y tú exteriorices todo aquello en habilidades que tienes y todo aquello que vives desde el punto de vista de tu Hughes. Cómo vives la película, cómo la proyectas porque ya tienes claro que lo vas a lograr. Son esas biografías o esos documentales que solemos ver de gente que siempre ha tenido claro lo que iba a hacer y que siempre ha repetido, ¿no? Lo mismo, yo voy a lograrlo. Y se repite ese patrón, ¿eh? En personas bueno, en las biografías se repite el patrón de, o sea, yo lo logro, yo lo logro, yo lo logro. O 100, aunque tengan en ese momento 1, ellos piensan en 100, aquí tiene 10 y aquí logran 100 y tienen 100. O sea, dicen que van a por 100, no, ya aquí hablan de 1000 y tienen 100 y vuelven a construir. Pero no es que dicen que tienen, sino es la progresión del objetivo, ¿no? A lo que aspiran. Entonces, es una forma bonita el encontrar oro. Encontrar oro es un trabajo fuerte, son esas perlas, esas cápsulas, esas pills que aparecen en cualquier lugar, cualquier persona de cualquier ámbito. Tú no puedes quedar con alguien, ¿no? Y vamos a suponer que aquí hay un semáforo social en el que, por ejemplo, inteligente, tonto, normal. Tú no puedes estar, bueno, uno porque está mal, pero estamos graficando sobre esto. No pido que tú hagas esto, sino simplemente que podemos graficar y poder posicionarnos en no juzgar al otro, que es lo más básico del planeta, ¿no? Obviamente, por unas buenas prácticas y por amor a la humanidad, no podemos estar pensando en que alguien es, ¿no? Creyendo que es inteligente, creyendo que es normal o presuponiendo que es tonto. Bueno, siempre presuponiendo las tres casuísticas. Entonces, no ponemos ningún semáforo y vamos a escuchar de igual a igual aquello que llega, como si hubiera una pendiente aquí muy pequeñita. Dependiendo del nivel o capacidad de la persona, esa pendiente se va a hacer cada vez más grande y aquella perla que me suelte va a llegar con más velocidad o con menos velocidad. Es decir, que va a viajar mejor esa información o no va a llegar. Si no hay pendiente casi, se va a estancar y se van a quedar aquí. No va a llegar, porque no va a saber comunicar a esta persona. Cuando saben comunicar, hay velocidad y salta, y hay mucha velocidad, y impacta. Cuando impacta, se siente. Hay un súper impacto aquí. Y tú dices, wow, increíble, ¿no? Entonces, puede que esta persona intelectualmente esté más elevada, entonces por eso notes esa distancia y esa pendiente. Pero no pasa nada porque esa persona no se pone sobre ti ni tú sobre ella. Lo que haces es extraer de cualquier persona va a hacer que una frase sin quererla caiga y te resuene. Entonces, no podemos presuponer que no va a estar aquí o aquí porque siempre en el momento menos pensado aparece. Entonces, si aparece, ¿no? O omitimos aquí, omitimos, imagínate que aquí omitimos poner atención, aquí no ponemos atención, y aquí estaba el valor, ¿no? Y ponemos atención donde no lo había, porque me cae mejor por el motivo que sea, porque me ha persuadido, porque me ha convencido de algo, porque me lo ha vendido. Entonces, cualquier persona tiene muchísimo valor. Vivimos en un mundo de genios y que simplemente tienen que ir despertando o exteriorizando, exportando aquellas habilidades. Algo que a mí me funciona, porque considero que las ciudades son, bueno, ya lo hemos visto y lo sabemos, ¿no? O sea, son el terreno de juego, el juego sucede ahí, luego hay muchos más juegos. Si tenemos una teoría de juegos, pues vamos a hacer que la ciudad sea el juego, sea el lugar del juego, y pues cuál videojuego vamos a caminar a esa ciudad. Y la narrativa que hay detrás de este personaje es importante. Es decir, ¿cuál es el guión?
¿Cuál es el contenido que hay dentro de esa mente que está interactuando en nuestra ciudad? Cuando se encuentra con alguien, ¿cuál es su mood? ¿Cómo lanza la información? ¿O escucha? ¿O pregunta? ¿O pone barreras? Y esto así nunca va a llegar oro por ningún lado. Va a chocar contra aquí y, sea lo que digan, va a terminar cayendo aquí. Y se va a perder. Por lo tanto, ¿no? O sea, algo que tenemos que intentar lograr ver es cómo llegar a esas preguntas que nos digan aquello que queremos indagar y ver si realmente hay. Si no hay, pues es un tipo de oro que no va con nosotros, o sea, es decir, no hay frases que nos puedan generar triggers, pero tenemos que jugar a esa interacción social en la calle y a ir probando. Y que nos diga el cuerpo, sí, no, que ya sabes que dispositivos biológicos reaccionan antes casi que la conciencia y te dice, uff, aquí me da pereza. Pues cuando te da pereza, cuanto más pereza, escucha. Cuanto más no quiero escuchar, vete hacia ese lugar y a ver qué te dicen, a ver qué frases sueltan. Cualquier persona de cualquier estrato social, de cualquier actividad, habilidad destacada o técnica, va a lograr impregnar en ti seguramente con una palabra, una frase que se quede en ti y que en el post partido te resuene. Entonces la acumulación, ¿no? Si tú hablas con 5 personas, luego vas a casa, llegas a casa y en casa estás tú y 5 factores que pueden impactar. Quizás ese día impacta uno y otro. Y ahí es cuando entran. Y ese día, por lo que sea, logras entender algo más. No tiene que ver solo con las fuentes, ¿no? Sino también con las fuentes sociales, que en cualquier lugar puede aparecer un valor brutal. Y se condensa en el post partido, incluso cuando menos te lo esperas, cae, entra. Entonces la ciudad, vivirla como si estuvieras en una película es genial también y eso ayuda también, ¿eh? Cuando tienes un personaje que te gusta y te puedes sumergir en su mundo y ves la peli varias veces y ya no sientes que estás como has apropiado y te pones una banda sonora de esa película y te sientes en ese mood, te va a ayudar a enfrentarte a muchas, ¿no? Va a generar una esfera que te va a hacer, aparte, transitar la ciudad con esa esfera constantemente y va a hacer que cuando te encuentres con alguien, esta persona diga, wow, no sé qué pasa, pero aquí pasan cosas. Es interesante, ¿no? ¿Piensas que nadie tiene que aportarte? Pues aquí está la cuestión, lo que te decía. Todas las personas pueden aportarte muchísimo conocimiento en YouTube, en cualquier canal de televisión, en cualquier podcast, en cualquier canción, en un trozo de melodía, en un trozo de argumento de una persona a la cual nunca hubieras escuchado por el motivo que se estás escuchándola. Dar oportunidad a que la información fluya y encontrar ahí. Ahí está. Ahí está y de verdad que está, ¿eh? Piensa como aquellas mentes que han logrado mucho, analiza piensa como aquellas mentes que han logrado mucho, que es lo que hablamos antes, analiza y genera tus joyas, eso es interesante. Tu síntesis de aquello que has entendido, lo hemos dicho antes, cuando tú generas esa síntesis y acumulas conjeturas, conclusiones, hipótesis y las guardas, luego las puedes releer, si dibujas diagramas también, y que sean basados en esas joyas, pon la frase de esa persona, si quieres la fuente, para si la quieres algún día, ¿no? Decir, parafrasear por algún motivo, o si simplemente la quieres tener documentada y que luego se transforme tantas veces que ya no se desdibuje, ¿no? Pero que en ese camino de todas esas joyas tú tengas aquí todo un batiburrillo de procesamiento tuyo que termine por decantar pues en estas 4 ideas súper potentes que pueden hacer que se genere un plot de verdad. Y eso es, de verdad, una auténtica joya esto que estamos viendo. Pero hay que invertir tiempo, hay que entrenar esto, hay que hacerlo constantemente, hay que apuntar, documentar
y todo el rato buscar tiempo. Tienes tiempo, yo tengo tiempo, tú tienes tiempo. Explora la búsqueda de entender quién ha desarrollado una historia para simplemente darte una información sintética sobre su Hughes. Pues eso también, ¿no? La biografía nos arroja también el modo de ver, el modo de vivir. O sea, una persona cuando por ejemplo, Edgar Allan Poe, para mí siempre me impactó muchísimo lo que escribió, pero también su historia, y me traumó mucho saber que estaba enfermo mientras escribía y tenía, ¿no? y tenía alcoholismo mientras estaba en la guerra. Entonces empaticé mucho con él, me involucré en esa historia, me la imaginé muchas veces y resulta que esa narrativa generó cosas en mí potentísimas que luego la fui vinculando con lo que iba viendo en tiempo real en este tiempo. O sea, algo de hace un siglo de una persona que no veo, que no conozco, pero que me ha llenado el cerebro de cosas, visualizando cosas, momentos. Esa narrativa interna genera películas y películas y películas, sueños, y todo eso va a ir sedimentando poco a poco. Sedimentando, perdón. Usos de la visualización constante. Esto que estamos viendo. Si utilizas el punto de observación, encontrarás resultados increíbles. Podrás ver tu usuario avatar, es decir, ¿no? cómo usa o sea, es decir, cómo otra persona, tú mientras estás aquí imaginando, vas a estar imaginando otro, pensando y utilizando aquello que tú has creado, pero allí. Entonces, esto es un hipotético caso en el que tú no puedes saber si eso es así o no. Luego hay testeos y demás, pero tú tienes que imaginarte esto. Y lo vas a hacer siempre, visualizar todo lo que crees, ¿no? Producto, sea lo que sea, un servicio, lo que sea, va a tener siempre una historia de esa persona que va a ir a comprarte y tiene que ser como, ¿no? Esa persona que ideal, pero luego vas a tener más personas que te van a ir comprando y tienes que siempre ir luego empezando a preguntar y a preguntar, centrándote todo eso en cómo interactúan con lo que has creado y obviamente mejorar el producto al infinito. Pero bueno, la visualización requiere, antes de ir a una negociación, a un cap table, sentarte y como en esta mesa, pues hablar a los socios, a las personas socias y decir, tenemos que hacer un reajuste o vamos a transformar la empresa y tomamos esta decisión, somos mayoría, estas dos personas y yo, vosotros tenéis que seguirnos, por favor. Ese es el plan estratégico y os lo voy a presentar. He trabajado mucho en esto. Días anteriores he visualizado toda esta conversación y me he preparado. Prepararse para todo, ¿no? Es el ensayo constante, incluso en baja fidelidad. Bueno, todo esto son cosas que que me escribo en un documento antes de hablar del tópico ahora porque escribo muy rápido y me gusta porque vuelco, me inspiro y mientras trabajo os voy recordando y os voy poniendo cositas para que disparen dibujos y te disparen en la mente a ti otra serie de cosas. Porque la idea también es que esto te dispare a ti, ¿no? Estar tú de otro lado ahora mismo y yo estoy aquí volcando dibujos, inputs y demás, bullet points, y tú estás del otro lado y aquí hay una especie de pantalla y tú quieres extraer, pero tú ya estás imaginando qué hacer y vas a elegir qué es extraer de hoy. Son tres cosas que sean potentes y que las vuelvas a implementar por otras tres que te han llegado y así, y así, y en el futuro vas a acumular 6 y en un mes vas a estar diciendo, wow, y espero que te acuerdes de este momento también. Porque hay que documentar todo el crecimiento, no es crecimiento personal, crecimiento mental, crecimiento... No, de verdad, es un hecho. O sea, si eres un humano, interactúas desde tu Hughes, eres un dispositivo social que crea cosas y es social, es gregario y está constantemente creando o manipulando situaciones manipulándolas en el sentido, obviamente, bueno, porque estás moldeando algo para terminar de hacerlo original. ¿Qué sentido tiene, ¿no? El no estar constantemente buscando respuestas? ¿Qué sentido tiene no creer que se puede mejorar? Porque si no, ¿cuál es el objetivo? Acumular dinero, papelitos, acumular cosas que no te van a hacer diferente. Vas a seguir siendo un humano que tiene que caminar, que tiene que vestirse y salir a caminar, con ayuda o sin ayuda, pero poco más. Entonces, lo importante es la experiencia, ¿no? El aumentar esa narrativa a tal punto que cada vez que subes, pues
quieres vivir situaciones que te lleven a un límite mental y físico diferente y que sientas que has vivido, que es un poco esto de las biografías que estábamos viendo al inicio de todo. Una vida es reseñable cuando se ha vivido de una forma intensísima. Una vida es reseñable, es biografizable, lo que voy a inventar igual, bueno, es digno de ser una biografía para que pues en el futuro impacte ¿no? en la sociedad, esa sociedad futura. Porque si hoy tú estás aquí y estás haciendo todo un viaje que sea para llegar aquí, tú quieres impactar en el futuro a mucha gente y que revise tu caso y diga, wow, y que puedan crear algo nuevo aquí, con tu oro, y que ese oro dispare otra vida o vidas que busquen lo mismo, ¿no? Y en el cúmulo de esto, la humanidad va a ganar 3 vidas extraordinarias. Y esto es, y así, y seguramente exponencial. Es decir, que impacta muchísimo todo lo que hacemos, impacta sobre todo cuando dejamos registro, cuando hay evidencia y cuando eso aporta valor y soluciona problemas a los demás. Usos de la visualización constante. Si utilizas el punto de observación, encontrarás resultados increíbles. Podrás ver tu avatar, cómo usa, lo que decíamos antes, el producto digital o el producto que hagas, podrás entender cómo funciona lo que construyas, como un arquitecto que proyecta. Utiliza ese poder aumentándolo a máximos constantemente y podrás construir un sueño que luego podrás vivir en tu mente, recorrer y comenzar a poner a prueba. Y esto es increíble porque si tú llegas al punto en el que esa narrativa ya te empieza a dar resultados, empiezas a creértelo. Y ahí está la cuestión, muchas veces, de que el personaje no se vuelva gigante y te coma. Y tú te quedes aquí encerrado dentro de un ser que no reconoces y que te vayas haciendo pequeñito. Porque es probable que pueda pasar que el personaje lo compre mucha gente y sea un éxito y sea una gran reseña para el mundo y una gran biografía, pero si para ti no lo es, la vida va a ser bastante corta, va a tener un final y va a estar bastante limitada. Por lo tanto, aunque hayas por fuera logrado exponencialidad y crecimiento, posiblemente por dentro estés hecho mierda y esto no puede pasar. Por lo tanto, tenemos que pues, buscar la forma de diseñarlo todo como para que podamos conseguir aquellos objetivos y no cambiar en el camino, seguir siendo iguales como las personas de IGNI que te contaba, el José Elías, aquellas personas que puedes ver en el pasado, te retrotraes, las escuchas, las ves y son consecuentes. Entonces el camino de ser consecuente es un hilo que es igual, se mantiene, es constante. Y lo que va a cambiar, pues ¿qué va a cambiar? El oro que contengan dentro son iguales, es una constante, seguir siendo iguales entre comillas, ¿no? O sea, por dentro han cambiado, pero sí que es cierto que mantienen esa búsqueda de conocimiento, que sea siempre igual, amor por el conocimiento, amor por crecer, amor por expandir, ¿no? Deseo de hacerlo, ambición. Obviamente las esferas de influencia van a cambiar, van a ser diferentes. Por ende, claramente va a haber un crecimiento. Estas personas, ¿cómo quedarán en la historia? No lo sabemos. Pero estoy seguro que cuando tengan 70 y se pregunten, o cuando tengan 50 y se preguntan, cuando tienen 30 y se preguntan, 50, 70, lo que van a ver hacia atrás, ¿qué es? Si ponen atención, van a ver que siempre son consecuentes. Si se escuchan a sí mismos y se ven en esos contenidos que han creado, van a ver que es algo auténtico. Yo, por ejemplo, de mis 42 voy a mis 30, yo aquí estaba haciendo mi película, que el resultado de mi plot point era cambiar mi vida, y cuando lo veo, o mis libros de los 20, bueno, menos de los 20, pero bueno, y los leo, digo, honestidad, búsqueda de conocimiento,
humildad, mucha curiosidad excesiva a veces. Y me genera, o cuando me veo aquí en estos contenidos, me genera como ternura de mí mismo, porque digo, qué bonito, ¿no? Poder yo mismo disfrutar de escucharme y que a mí mismo me impacte, que esto es algo que me sucede. Y cuando tú sueltas y exportas información, ¿no?, de tu cerebro, lo exportas, se crean una especie de terrenos de juego también, aquí pasan cosas, y luego tú mismo, si lo consumes en el futuro, cuando sea, puedes ver cosas diferentes en un momento o en otro. Y mientras lo dices, que es, por ejemplo, yo, ese soy yo ahora, yo mientras lo estoy volcando, estoy aquí, volcando, no estoy aquí. Entonces, quizás al terminar, cuando vea terminado esto, voy a poder ver, voy a estar en esta foto y voy a ver este trocito. Y en el futuro me encontraré con este trozo y me generará cosas para construir y me motivaré para seguir haciéndolo. Entonces, yo creo que es bonito el buscar el oro, ¿no? El oro está en las palabras que me repite mi padre, mi madre, el oro está en algo que me puede decir un niño sin querer, el oro está en una persona que camina y escucha una frase y me detona una idea, el oro está en cuando veo a alguien que le cuesta hacer algo y le pregunto qué le sucede y detecto un problema y busco soluciones y le ayudo, y cuando lo hago luego me pregunto qué pasaría en otras con más gente, si eso es una necesidad en el mercado o no, y empiezas a ver todo como si fuera Matrix. Y es una auténtica, increíble locura porque vives una película ya que todo son preguntas, todo te asombra, caminas por la ciudad con música y todo te llega, todo te llega. Modo de detectar joyas. Si preguntamos de forma directa y usamos el efecto Jobs, ¿no? Y recordamos el efecto Jobs, pues hay una persona que vale mucho, aquí vale 1000, un K, y tú todavía en el mercado, ¿no? Vales tú 10, pero para llegar a esa persona y que perciba que hay valor y hay un super muro aquí, lo atravesamos con este amor que hablamos del conocimiento, ¿no? Y lo atravesamos así, directamente, con preguntas totalmente honestas. Eso lo he visto ahora, por ejemplo, estaba viendo los chicos de Nude Project, por ejemplo, que seguramente lo conoces, un proyecto que no sé ahora ya cuando lo veas cómo será, si ha desaparecido o no, pero bueno, actualmente en este tiempo es un proyecto de unos jóvenes que va muy bien, que lo han logrado encajar bien, van aprendiendo, van generando podcasts para luego ir de invitados a Indie, en este caso, que son ¿no?, más founders más senior y van discutiendo y aprendiendo y las diferencias hacen que aprendan muchísimo. Esas joyas cruzadas en las que unos y otros se van contando cosas y de repente seguramente se dispara la creatividad, se disparan pues muchos eventos mentales que harán que pues esta gente pues se plantee cosas bidireccionalmente. Piensa esta hora, ¿cuántas joyas has encontrado hasta ahora? Si ahora estás invirtiendo 1 hora de tiempo o 40 minutos, lo que dure este episodio, tu tiempo, lo que vale infinito, es 1 hora que no vas a tener más en tu vida, es un bloque que tú eliges consumir. Si esta hora vale, si eres un junior, ¿cuánto vale en tu trabajo? Si estás fuera del trabajo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto le ha cotizado el mercado y cuánto te la está pagando? Si esta hora te la paga tu empresa, ¿cuánto te la está pagando? Si esta hora que estás invirtiendo aquí y las que vayas a invertir en estos píxeles que estamos generando en Nielsen Way y en otros, ¿cuánto valen? ¿Qué valor tienen? ¿No? Tú vas en otros espacios seguramente hasta pagar para información. Aquí tienes la suerte de que no y hay muchísimas fuentes y muchísimos canales que te van a dar información sin ponerle valor, pero tú le estás poniendo el valor de 1 hora y yo le estoy poniendo valor y yo sé lo que me paga el mercado y lo que me vale a mí. Entonces, ¿qué tengo que obtener? Pues intentar ser lo más honesto posible, lo más alineado con cómo soy para proyectarte esa imagen a ti de la extimidad y la intimidad coincidan, demostrarte que soy consecuente y que puedas lanzarte a intentar generar pues empresas con nosotros, por ejemplo. Entonces, ese es mi porqué, mi intención de hacer todo esto y volcar, por una parte, por ser
generoso, pero también por imprimir una imagen en el mercado. Por lo tanto, hay un equilibrio en todo esto. Pero esta hora que invertimos, es una hora, estos minutos están cotizados y tenemos que entender si lo estamos invirtiendo, cuánto valen y por qué, y darle valor a lo que estamos invirtiendo, ¿no? Yo detecto que en young funders, en jóvenes, que no apuntáis a nada, que la comunicación verbal es baja y si es alta es 90% aspiracional, no basado en habilidad dura y menos destacada. Y si tú la tienes, pues que se vea. Piensa hasta ahora, ¿cuántas joyas han encontrado hasta ahora? ¿Cuántas joyas has encontrado? ¿Cuántas? Y esto viene, si no has encontrado joyas, pues hay una escondida y te tocará encontrarla. De hecho, ahora mismo te reto a que vayas para atrás y busques, porque hay una frase en la que te lanzo un reto y bueno, pausa, vete para atrás porque seguramente te has puesto en piloto automático y ha habido un momento en el que pues te he lanzado un reto. Vale, si has vuelto ya y me has hecho caso y has ido para atrás, pues eso, si no apuntas o pasas por alto, no hay nivel de atención muy claro. Te leo lo que era antes para el easter egg. Esto que te digo es un reto para ti. Hacerte un vídeo a ti mismo y lo programas para exponerte. Yo hoy hice esto y si no lo hiciste, pues no habrá nadie que sienta pena por ti, solo tú, y será doloroso verte. Todo lo que acabo de leer es que cuando te hagas ese vídeo, a ti mismo te lo programes para verlo dentro de un tiempo y que diga, hoy hice esto, es decir, hoy, este reto que te has puesto, y si no has hecho el reto, no habrá nadie que sienta pena por ti más que tú, y solo tú será doloroso verte. Es decir, lo que te estoy diciendo es que cuando te hagas este vídeo, te hables a ti mismo y no hayas cumplido con lo que te habías puesto de metas y te hayas hecho un audio a la mañana diciendo voy a hacer todo esto, tengas un schedule, o sea, una agenda brutal, bien organizada, todos los bloques de tiempo bien organizados y al final del día revisas aquello que grabaste y no lo has hecho, pues eso. Entonces, claramente conseguir que apuntes todo lo que estamos hablando no es un objetivo para mí, pero creo que te costará siempre lograr esto, ¿no? Es decir, encontrar, pues, generar esta habilidad de volcar aprendizajes constantemente. Yo estoy hablando con una persona, estoy A, B, y esta persona, por lo que sea, me dice esta información de que no la ve y me apunto una idea que me dispara. Anotas. Y lo que te he dicho, fuente, tal, bueno, cito todo si puedo. Y sobre todo, bueno, la idea va a ser original mía, disparador de otra persona. Ahí no tienes por qué citar a ninguna fuente, pero lo mismo que aquí, o sea, ¿qué cantidad de cosas estamos hablando y has apuntado? Yo mismo me doy cuenta que cuando yo escucho en diferentes canales y me entra información y me entra cantidad ingente de información, estoy atendiendo una pantalla haciendo esto, me entra la información por aquí, que es muchísima información, vamos a ponerle naranja, y seguramente se queda como aquí, no sé si termina de entrar, y de repente sí que paso a notas y digo, pauso esto, ¿no? Espera, vuelco, sigo, trabajo, detecto, paro, vuelco, sigo. Entonces, es como si estuvieras en una clase, en cualquier sitio, ¿no? Antiguamente las clases eran, bueno, antiguamente, se siguen haciendo, una persona hablando como yo todo el rato y te dice, bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, estas son las tareas. Aquí no hay un tienes, aquí hay análisis y tú buscas dónde quieres entrenar, cómo quieres hacerlo y qué te llevas de esto. Pero nos pasa constantemente que ese funnel de cantidad de información que va entrando, se van quedando pequeñas cositas que luego te resuenan en el postpartido, incluso de ver ese contenido. Es decir, tú ves una película y te resuena al cabo de 20 días, quizás, o te resuena pues una conversación que tuviste con un amigo que murió o con una persona que dejaste de ver hace años o porque vives en otro país y te resuena algo.
Por tanto, cuando más exploras, más conoces, como viajar, pues lo mismo, ¿no? En el conocimiento hay que viajar, hay que desplegar toda una serie de territorios y áreas y hay que viajar. Hay que viajar y viajar requiere de mucho tiempo, de ir invirtiendo mucho tiempo en diferentes áreas, conocimientos, habilidades. Y este viaje va a crear toda una nube que va a exportarse en habilidades, en toma de decisiones, en cantidad de procesamiento lógico, en lo que sea. Y hay mucho hack en todo esto, ¿no? Todas esas pepitas que vas a encontrar también hay hacks. Entonces, cuanto más conoces y más aumentamos esto diariamente para mejorar e ir implementando los cambios y midiendo semana a semana para poder lograrlo. ¿Lograr qué? Pues aquello que te propongas y que sean ciclos de proponerte algo. En otro episodio hablamos, ¿no?, de poner pues, ciclos de entrenos para luego conseguir objetivos y que esos entrenos hagan conseguir ganar algo. Como cualquier deporte, pues lo mismo. Mentalmente tenemos que transitar esto. Yo me aplico mis propios hacks y los hacks son como huellas, son únicos, pero sí son transferibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay billones de personas y cada una tiene un punto de vista, ya sabemos, el point of view, tiene una Hughes, transitan la Hughes como, para ti como NPCs, pero para ellos como protagonistas, y encuentran, siendo protagonistas de esa narrativa, pues un montón de hacks. Y recuerda, te lo he dicho antes, cualquier persona te puede dar hacks. Podemos conseguir aumentarlos gracias a este acto tan humano de transmitir a la network los aprendizajes para ahorrar tiempo a los demás. Bueno, algo que es muy propio de todos es que estamos, ¿no? Algo que pasa cuando se eleva, se democratiza algo o alguien accede a algo nuevo, por ejemplo, conocimiento, dinero, logros, los humanos tendemos a querer devolverlo a la sociedad y lo hacemos porque somos, la gran mayoría, pues personas buenas que queremos ser generosas con los demás, queremos lograr cosas y que aunque se perciba para el resto como una escalera y la persona que está aquí se vea fuera de este sistema y con un, ¿no?, que se perciba como con un valor negativo y no sepa entrar, tú vas a hacer todo lo posible para rescatar y despertar a esta persona desde los niveles que vayas logrando, considerando que para ti, en tu mente y en tu alma y como eres tú, estás igual que esa persona y que quieres, porque siempre, da igual en la cuna que hayas despertado el día 5 de tu nacimiento, da igual. Esa cuna es algo exógeno a ti, pero tú te has incorporado a un mundo con las mismas reglas para todos los cuerpos. La cuna es transitoria, circunstancial, y la calidad de los materiales de esa cuna y el contexto es circunstancial y depende de ti, pues aprovechar esos recursos que te tocan y que son dados. Pero la escalera es infinita. Al final ¿no?, podrían ser como fractales. Por lo tanto, el crecimiento va a ser siempre infinito. Con el que luchas es contra ti mismo. Por lo tanto, tendemos a crear una suite de hacks. Es bueno intercambiar hacks con otras personas. Cuando ya tienes y acumulas, intercambia, que te cuenten, tú cuéntame cuáles son tus hacks, yo los voy a recibir, voy a decir, wow, voy a procesarlos, los voy a incorporar a mi vida o no. Pero lo que sucede en la mayoría de las Hughes y esos puntos de vista del narrador que está en tu mente y el avatar que está en el juego, es que esos hacks te van a ir viniendo porque tú los has buscado y es tu experiencia, tu juego y te van a servir a ti. Pero es probablemente que en esa biografía, en esa huella, si avanzamos hacia adelante, ese camino, vamos a dejar pasos, huellas. Huella física, digital, huella de logros, huella. Y la gente va a poder, después de tu paso, conectar con esas huellas. Estas huellas tienen que estar, si puedes, definidas, procesadas, para volcarlas lo mejor posible o que hablen por ti y son números o lo que sea. Entonces, los grandes hacks aparecen cuando nos interesamos de verdad y escuchamos al otro. Cuando aumentamos la escucha activa, cuando estamos en silencio. Un crack de oratoria dice eso, ¿no? Yo estoy en silencio todo el rato y escucho. No hay nada que peor siente una persona que tener un charlatán delante. Quizás ahora yo sea tu charlatán, pero en realidad estoy funcionando como tu voz en tu mente, tu voz que te
explora contigo y que tú encuentres desde tu Hughes y tu Pop todo tipo de respuestas nuevas. ¿Por qué? Porque tienes un tamaño diferente a mí, un procesamiento diferente, un contexto diferente, cunas diferentes, personas diferentes alrededor. Por lo tanto, el nivel de influencia que va a tener tu pensamiento respecto a la originalidad o no, pues ya sabemos que también va en función de la cantidad de fuentes que consultamos, la cantidad de contenido que consumimos, llámese contenido a todo. El contenido es la propia vida. Si yo voy generando experiencias y dejando huella en personas, son contenidos, son trozos de contenido. La charla con un amigo es un podcast, nada más que no está grabado. Una charla con una madre es una película, una secuencia en una discusión con tu pareja. De hecho, yo lo cito mucho. ¿Qué pasaría si hay un observador? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí con respecto a esta situación? ¿Cómo nos vemos? Y automáticamente yo soy consciente, ella también, y nos podemos hablar sobre eso. Por lo tanto, si tuviéramos capacidad de grabarlo todo, en tiempo real, constantemente, vidas en streaming, pues imagínate lo que puede pasar, pero aún así habría también todavía una búsqueda constante de mejora y se democratizaría tanto que esa gente en esa constante vida tipo Gran Hermano orwelliana, 100% streaming, con gafas y tú poniéndote en su punto de vista, aún así tú estarías buscando tu punto de vista y pasarías de un punto de vista en otro para hacer tu historia, ¿no? Entonces, incluso consumiendo, un poco lo que pasa hoy con el gaming, que tú consumas a otro como juega, tú estás también queriendo hacer tu propia historia y tus frames, tus huellas. Así que te voy a lanzar un reto, lo llamo time frame. Este es tu time frame. Vale, pues tu time frame. De las fuentes actuales, ¿cuáles te dan conocimiento original? Vamos a suponer que en el día, si el tiempo sube así, y aquí son las 22 horas, y aquí son las 8 am, ¿no? Si el tiempo fuese hacia arriba y los días fuesen esto, vamos a hacer la escala más visible. Este es el time frame. Vale, pues en cada media hora que he estado con gente, voy subiendo, vamos a suponer que son medias horas. La interacción que hubo aquí, y aquí, y aquí, aquí, y aquí, y aquí, 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 aquí. Ahora vamos a extraer y hacer un dibujo tal que así, ¿eh? Una vez que tenemos identificados los nombres y tiempo, vamos a decidir cuáles fueron, ¿no? Que has encontrado una reflexión, un aprendizaje, algo que te dice que es una joya. Por cierto, un psicólogo que no cierro esto me va a decir algo, sabrá algo de mí. Entonces de aquí vamos a volcarlo y esto nos tiene que dar una información. ¿El valor cómo lo podemos separar? Pues si las personas son bloques verdes, si hay bloques verdes, si hay amarillo es una joya auténtica, es decir, si es amarillo, pero si las mayorías son verdes, son pues repeticiones o cosas que me han interesado, o si son, me lo invento, rojo, son ya repeticiones que nos sirven, porque son mantras de otros que nos sirven, pero de aquí podemos trazar una línea y exportar estos verdes y, si tienes suerte, un amarillo. Y esto guardártelo. Porque, claro, el time frame tú lo puedes medir con, ¿no? El time frame que has tenido y todo esto que estamos ahora viendo, el time frame, pues durante el día con lo profesional, con lo personal. Y si te haces cada día una foto así dibujada en un cuaderno y te haces un ciclo y dices, ¿hay inputs que aplico, que puedo aplicar? ¿Hay algún output de toda esta semana? O sea, he obtenido resultados. De hecho,
¿no? Si el color rojo, que decíamos, cero interesante, el verde bien y el top es la joyita, pues una semana con una joya ya es un avance increíble, sustancial, pero sobre todo tener mucha base interesante, porque incluso de esa base interesante que tú vas a acumular, vamos a suponer que todo esto es tu contenedor, si tienes la mayoría verde y algo de amarillo, de esto verde tú vas a enlazar y a extraer algo amarillo. Y va a ser una conjetura tuya. Y se va a sumar a tu. Entonces, en cuanto más reflexiones interesantes, resultados interesantes de otros que vas acumulando, incluso frases hechas que te han repetido y por algo resuenan, pues busca, ¿no?, extraer. Y en esa semana, y en ese mes, vas a tener un montón de hojas que te van a decir cuál es el resultado. Si el time frame tuyo, el que haces por ti, ahora no, hablo mucho de mí, ahora, este time frame es de lo que me dan a mí, las personas con las que estoy. Ahora me hago otro time frame similar del otro lado de la hoja, es decir, de uno el de fuera y el de dentro. El de dentro es yo en estas horas, lo mismo, hablo mucho de mí, escucho, doy, interactúo, extraigo. ¿Cuál es mi funcionamiento, no? Entonces, lo mismo. Ver rojo, hablo de mí constantemente. Y te das cuenta que hay poco valor del otro lado. Si hay poco valor del otro lado es que tú has hablado más. Si has hablado menos y de repente empiezas a extraer y de repente te das cuenta que descubres verde, te lo llevas. Y aquí lo mismo, resultado. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Saber cuánto rojo, si es una persona qué tipo de persona eres en la red, cómo funcionas y cuál es tu time frame y cómo lo estás invirtiendo. Si el time frame está plagado de fuentes sociales de físico rojo y poco verde y nada amarillo, inmediatamente cambia de fuentes e interacciones. Por lo tanto, el reto es que lo hagas y luego tomes decisiones. Detecta en tu time frame cantidad de loops. Importante. Time frame de vuelta. Time frame, el mismo siempre. Y ahora la pregunta es, ¿siempre hay un loop que repito? ¿Siempre a la misma hora hago todo? Hostia. Y hazlo día a día, a ver qué sucede. Pues lo mismo, modificar el entorno es la clave para generar nuevos resultados. No hay manera de no hacerlo, ¿no? Es decir, ir alterando y viendo cómo responden esas alteraciones, generando resultados, pues nos va a dar una información bastante fidedigna. Y es yo, en mi Hughes, con mi punto de vista, mis ideas, mi narrativa, mi guión, analizándolo, el rastro que yo dejo, es decir, todos esos time frames que van a lucir así, y tú vas a abrir las hojas y vas a decir, hostia, siempre igual, siempre igual, siempre igual, mal o bien. Y esto nos va a permitir pues tener una hoja de ruta también de hacia atrás, hacia adelante y hacerlo durante ciclos, temporadas, para poder resetear, modificar, mejorar, pero siempre hacia uno. ¿La suerte qué es? Pues la suerte de aquí, pues lo que he puesto, es la acumulación de millones de interacciones que pululan, ¿no?, que se mueven en cada juego. En cada juego. Cada juego tiene sus fichas. Hay otro juego, tiene otras fichas que se pueden parecer. Luego de repente hay otro juego, otro tablero con otras fichas. Ahora, cuando tú mezclas estos tres juegos, de repente puede generar aquí otro punto, un hit o algo curiosamente llamado suerte, que es fruto de esa cantidad de interacciones ingente de mezcla, que es un poco como encontrar oro de la misma forma, ¿no? Por tanto, cuantos más escenarios tienes y tienes... Esta es la realidad, mi cuerpo, pues dejé de tener un montón, ¿no?, de juegos desplegados en diferentes tableros, diferentes lugares, zonas, barrios, entornos, y de repente los mezclas y empiezas a jugar. Pues pueden pasar cosas increíbles, ¿no? Si tú conoces a alguien muy especial en un entorno deportivo, pero que tiene, esa persona luego del deporte, es como tú, tiene una esfera profesional, habilidades destacadas, técnicas,
Bueno, y lo mismo, y empiezas a mezclar y dices, hostia, pues aquí hay oro. Incluso en las fuentes de datos tipollados, o sea, hasta en un rato, perdón, me voy a hacer una burrada, pues en una persona que aparentemente no tiene capacidad de autocrítica, cree que tiene una verdad absoluta, que su sistema es el que hay que aplicar, que cree que la única forma es la secuencia que propone, bla, 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 ¿no? Para salir de adicciones, para salir del letargo, para despertar. Aún esa persona hay afirmaciones que potencialmente son útiles. Por eso no podemos ir en contra de ninguna fuente porque siempre va a haber oro en la fuente. Por lo tanto, no puedes atacar ninguna fuente. Las fuentes hay que beberlas, probar ese agua, saber cómo sienta el cuerpo y cuando sienta mal, saber que sienta mal esa fuente. Fuente en este caso de agua, ¿no? Te lo pongo como ejemplo. Entonces tú tomas la decisión, pero las fuentes hay que beberlas todas. Y hay que coger lo que es bueno, y como en la propia química, ¿no? Si hay elementos químicos de diferentes fuentes que se mezclan y forman algo nuevo, pues lo mismo va a ser el pensamiento original. Mira a tu alrededor, la dimensión física de las personas, ¿no? Es una, lo he dicho antes. Varía, pero no tanto, ¿no? O sea, las variaciones se transforman en un concepto subjetivo de estética, en el que ahí hay teorías infinitas para buscar por ahí, en el que te puede dar ascenso social o no, puede ser un problema o no, puede ser un privilegio, puede ser tantas cosas, pero la dimensión física no tiene nada que ver con la dimensión mental, porque es invisible. Entonces ahí es cuando aparece la grande, ¿no? la grandeza de la humanidad, que es que de repente pues, una persona en su dimensión física parece ser una cosa y en su dimensión mental es algo gigante y en su dimensión ya la otra, no sé cómo llamarla, pues más todavía. Entonces tú puedes percibirla según te llegas a info física y ese rechazo, pero de repente dices, no, es increíble la cadencia de cómo habla, lo que me dice, la autenticidad sobre cómo, ¿no? Sedimenta todas sus ideas y las va alimentando y de forma progresiva me va narrando, o cómo me genera una sensación de escucha y es genial. Por lo tanto, hay un mundo de fuentes, hay billions para escuchar. Todos esos contenidos son para pasar a la acción, para estar en el lado de hacer y no de no hacer, de pensar y elucubrar, no, en el lado de pensar, elucubrar y hacer, ejecutar, implantar, pensar, repensar, fidelizar esos pensamientos, generar test, baja fidelidad de test, conseguir analizarlo, aquello que sucede en mi mente y ver si eso prospera con las personas, si tengo las habilidades, generar valor en ti para que todo esto aumente y puedas tener la oportunidad de emprender de verdad. Eso hace que te expongas y te pongas nervioso cuando una persona delante tiene muchas capacidades, ¿no? O sea, tú te expones, la otra persona de repente se expone y tú dices, pero si sabe 20 veces más que yo. Entonces ahí tú, ¿no? ¿Qué sucede? Tú dices, bla, 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 y la gente suele hablar mucho así, ¿no? Decir yo, porque tal, porque sé, porque cual. Y de repente, aquí, él detrás suyo, tú no lo estás viendo, pero tiene todo esto. Y no solo una dimensión, sino varias capas, al infinito de conocimiento sobre esto. Tú no lo sabes por ignorancia, entonces la ignorancia genera una especie de mental fog o de pantalla en la que si tú te enfocas solo aquí, en lo que tú crees que tienes que decir constantemente y no tienes en cuenta y quitas estas barreras y dices, voy a callarme, voy a escuchar primero, ¿no? voy a escuchar. A ver. Y de repente descubres todo esto, que es infinito. Y dices, wow, dime más, por favor, cuéntame más. Y esa persona va a estar feliz de darte un valor incalculable. Y te va a impactar aparte directo. Y tú vas a crecer muchísimo. Entonces ahí no puede haber una reacción negativa, ¿no? Tú no puedes pensar que por saber menos en esa materia tú eres menos. Y cada impacto que te llega, más pequeño te haces, ¿no? Más valor, tú más pequeño, no puede ser.
No, no puede ser. Hay que extraer esas joyas de las personas, hay que interesarse de forma genuina porque te hacen valer más en la red, porque aprendes más. Y recuerda que al final, ¿qué encumbra a una persona? O sea, si aquí hay muchos puntos y de repente una persona se erige como la persona que va a soltar toda la información a esta red, de repente va a aportar valor, joyas, ¿no? Entonces lo va a hacer más veces, lo va a hacer siempre, ¿no? Si fuera un cilindro así. De repente toda esta gente, como lo ha ido siguiendo, sin darse cuenta, está poniendo un peso específico en un punto que genera ascenso. Si fuera esto la física, bueno, sí, es física, ¿no? Es decir, si tú tiras este punto hacia abajo, ¿qué sucede? ¿No? Se deforma el espacio y genera esto, que es, en realidad, hacia arriba es esto. De alguna forma, las personas estamos encumbrando sin querer a una persona que nos aporta valor constantemente de forma circular, ¿no? Bueno, pues bien, perfecto. Lo que hay que hacer es encajarlo bien y que todas las personas logren generar sus mini, ¿no? Esa democratización que existe ahora mismo, volcar hacks, volcar, y ahí te animo a que tú también lo hagas y lo vuelques y te documentes, porque si lo haces te va a generar valor a ti mismo y te vas a poder ver en el tiempo hacia atrás. Y las redes sociales también son hoy y siempre van a ser, y lo han sido, pues somos gregarios y sociales, pues por lo tanto van a permitir que de forma física logres cosas, no todo tiene que ser global. Así que cuando te pongas nervioso y veas que el otro sabe mucho o nerviosa, sigue igual, disfruta, pregunta. Y según hables, reacciones y generes, ¿no? Todas estas capacidades las pongas por delante poco a poco, generas un track record gigante que irá poco a poco, que es un poco esto, ¿no? Que irá generando esa narrativa ya externa, la gente hablará de ti, porque aquí empieza una narrativa externa y la gente ya empieza a hablar de ti y te va encumbrando. Toda esta fuerza te encumbra. Encumbrar no es una palabra bonita porque en realidad te lleva hacia lo alto, pero visualmente hay que entenderlo así, ¿no? Porque acumulas tú una comunidad contigo y hay que tener mucha responsabilidad con respecto a esto, ¿no? Al mensaje y a todo. Quien usa el poder para sí mismo, pues no ha entendido nada, ha llegado a tener, ¿no? algo y de repente, pues por lo que sea, ha logrado un valor en la red digo red física, digital, red, y no ha logrado entender, pues el mensaje puede ser nefasto si una persona adquiere, ¿no? una sensación de ser esto cuando en realidad sigue siendo un humano así y se va a percibir de esta forma constantemente, por lo tanto va a hablar al mundo, aquellas personas que están ahí preguntándose cosas, les va a hablar desde aquí. Y esto pues tiende a ser negativo. Y hay que huir de esa situación, ¿no? Una persona que habla desde aquí hacia aquí, sino seguir siendo la misma, buscando soluciones, dejando track record. Por eso también te animo a que lo hagas tú, que lo explores. Y también, obviamente, cuando tú tienes un miedo y te da ataque de pánico a hacer algo, pues tienes que ir a ese miedo y romperlo. A mí me daba miedo hablar en público, pues lo que hice fue hablar en público muchas veces. Curiosamente, que tengo una habilidad para hablar alta, pero por lo que sea, me daba miedo. No quería exponerme a las preguntas, siempre odio los exámenes, no me gusta exponerme al escrutamiento, al enjuiciamiento de otro. Me parece que el conocimiento debe fluir y que debe de fluir como sin pruebas, debe de fluir y aumentar constantemente, con coeficientes de aumento, pero no con exámenes, que me parece lo más odioso del planeta. Quien usa el poder para sí mismo, pues hemos dicho no sirve para nada y atenta contra sí mismo. Y si eres bueno en algo, realmente bueno, pues
hoy o en 15 años, sin correr, vas a lograr pues, conseguir esa posición. Si no tienes paciencia, no sigas. O sea, si no tienes paciencia, no sigas esa búsqueda de emprender o de querer fundar algo, porque la paciencia va a ser algo que vas a tener constantemente que trabajar, porque nada va a ir a tu tiempo, a tu timing, absolutamente nada. Cuando delegas tampoco, nada va a ir a tu timing, ni lo económico va a tu timing, ni tu economía doméstica, ni la empresa va a tu timing, todo va a su timing. Por lo tanto, tu economía doméstica, vamos a imaginar que son 10.000, y de repente tu empresa va a 1.000.000, tú no puedes pretender. O sea, tu economía doméstica se irá definiendo, pero tú tienes que hacer valer mucho esta empresa, y cuando valga muchísimo, ya recibirás. Por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay que correr. Constantemente queremos lo inmediato, la dopamina inmediata. Ya sabemos que es resultado de una deformación del consumo y nos está llevando pues, a llegar a casi a instantes de atención y es un problemón. Si tienes miedo constantemente, no sigas. ¿Para qué vas a seguir? No sigas. Ahora, si tienes miedo y lo enfrentas y lo limpias, sigue. Un emprendedor no puede, ¿no? O sea, sueña algo que cuando se hace posible, no entiende que aquí va a haber una presión constante por todos los lados. Una presión tan grande como un cohete contra el fuselaje, contra toda esa, ¿no? Esa tecnología que se ha creado, va a estar constantemente sujeto a presión. Y aquí no la tienes, que sepas que vas hacia ahí. Y que hacer presión constantemente, ataques, constantemente, brain hacks, constantemente. Va a pasar de todo. Constantemente emociones que vas a tener que ir trabajando. Si tienes miedo constantemente, no lo hagas. Enfréntate al miedo, elimina los miedos. Cuando empieces a dominar esa ansiedad y a tener paciencia, ahí es cuando puedes empezar a acumular ideas y a creer que puedes hacer cosas. Porque si no, es imposible. Es que no, vamos, no veo, bueno, o vas a sufrir muchísimo. Si emocionalmente te afecta todo lo que sucede en un proyecto, no sigas. Si todo es irracional en vez de racional, no estás en un proyecto a la que aplicar racionales para depurarlas, porque todo el mundo te va a decir, ay no, es que me ha dolido, lo que me has dicho es que no sé qué, es que no, y todo es divergente. No lo hagas. Aparte porque vas a reaccionar negativamente, vas a cometer errores, vas a fallar mucho. Si las emociones te rigen, no rige lo de aquí, si no rige lo de aquí, las decisiones van a ser divergentes, no las de aquí que son convergentes, orientadas a resultados y esto a no resultados. No va a haber valor ahí. Si quieres encajar tus frases recién aprendidas, parafraseando, para querer destacar, no sigas. Me gusta. Esto está guay porque si tú quieres ya no como implementar aquello que haces, tal y como dice Richard Branson, o como yo siempre digo, o porque no sé qué, porque yo siempre tal. Si te encumbras a ti mismo, pues es un poco ejercicio de autofagia y eso repele, ¿no? Eso es lo que decía de ese gran orador que decía que no hay que hablar de uno mismo. O sea, la gente va a hablar de tus datos, la gente va a tomar decisiones. Mientras llega toda esta presión y tú superas esa presión, la gente te irá poco a poco elevando, irás subiendo o viajando. Insisto, no es una cuestión de altura, pero no vas a creer tú que vas a llegar para contarle al mundo que tú tienes la única verdad y que has descubierto. No. Tú contarás lo que vas viendo y llegarás a tus conclusiones. Dentro de esta presión infinita te construirás más sólido y podrás lanzar mensajes sólidos, que son aquellas joyas, para que otras las consuman. No luches, futuro founder, contra todo esto porque tu salud se irá a la mierda. Y eso es verdad, ¿no? O sea, cuanto de estos parámetros más tengas, pues lucha por eliminarlo. Recuerda también, ¿no? Como el time frame, cómo interactúas, que o sea, tienes mucha forma de autoanalizarte en datos, track record, no en psicología. Datos, cómo reaccionas, cómo te ves. Si estás del lado de los irracionales,
estás divergiendo, seguramente no estás consiguiendo cristalizar ideas, le cuentas a gente que vas a hacer cosas y luego no haces nada y te encierras para no verlas porque ya le has contado algo que no vas a hacer, has impreso una foto que no vas a poder cumplir, has prometido algo que no vas a poder hacer y todos hemos estado de ese lado. Por lo tanto, fíjate que hay que salir de esas emociones. Para salir de esas emociones irracionales que no te dominen, tienes que enfrentarte a muchas cosas que no controlas y seguramente a tu autoestima también para elevarlo. Así que me inclino a decirte que una vez comienzas a separar el oro del ruido, vas a poder iniciar un aumento de conocimiento y aplicarlo. Y eso, hacerlo todos los días, va a hacer que sea exponencial. 1% todos los días, exponencial en 20 años. Si enfocas en aprender y experimentar, analizando constantemente errores no forzados, aquello que hago, erro, ¿por qué acabo de errar? Ah, por esta posición. Vale, mejoro, mejoro. Eso va a aumentar el coeficiente de seguridad interna porque vas a ir mejorando. Y, hostia, hace 2 años jugaba mal al tenis y hoy juego bien. No, eso era para otras personas. No, es para mí, juego mejor. Vale, ya está, perfecto. Y te validas a ti en el futuro y vas a seguir aumentando la velocidad de tus entrenos y luego ya empezar a delegar. Pero tus entrenos tienes que hacerlo tantas veces hasta que lo domines para luego aportar el valor y delegar y pasar a tu siguiente entreno. Pues el otro, puedes encontrarlo, pero entenderlo es tema de tu capacidad de descompresión. Yo te estoy ahora mismo queriendo ahorrar muchísimo tiempo, pero va a estar en ti descomprimir, ¿no? Ese procesamiento. Me siguen llegando frases descomprimidas después de 20, 30 años a mí. Te lo estoy escribiendo. Frases fijadas que no sirven para nada, de hecho, pero que me han hecho daño a veces, incluso de gente que amo mucho, ¿no? Elvio, ahorra para casarte. Mi amada abuela Emma Ledesma, que me decía esto. Y mucha otra gente que me ha dicho tantas frases que se me han quedado y he tenido que quitar una a una como astillas en mi cerebro. Por tanto, generar esa autenticidad de tu pensamiento único y de lo que tú quieras construir es fruto tuyo, no de lo que yo te diga. Por eso, cuando yo en mi Hughes, desde mi pub, intento ayudar a los founders, los ayudo con los casos reales que tienen y no les doy teorías, porque en los casos reales es donde encontramos la riqueza juntos y ahí toma el aprendizaje que quiera esa persona y implementa. Hay oro que se quedará grabado a fuego. Esos son triggers que te traumarán a veces, esos plots que también puedes generar tú o no, y revisa con un psicólogo o en la psicología para entender mejor. Ahí tienes Entiende tu mente o tener una terapia continuada con un profesional. Si hay buenas experiencias y logros en baja fidelidad, en pequeñito, haces esa caja y ves cómo funciona, qué errores hay en el output, pues vas a mejorar los resultados y si lo repites vas a tener una caja cada vez más grande con un output cada vez más grande, gigante, aumentar el logro y tener un track record. Si tú quieres inviertes y generas un track record de tu buena inversión, luego vas a decirle al otro que quieres hacerlo para el otro, van a confiar y el aumento de confianza va a hacer que todo el mundo te compre algún día. Y ese oro que está en tu mente será oro gigante en tu mente. Quienes te conozcan comenzarán a valorarte y dirán, hostia, yo lo criticaba y ahora voy a hablar bien de él, ¿no? Y seguramente a mí me estarás criticando y luego hablarás bien de mí o no. Pero nunca se puede decir que no hay coherencia. Vas a buscar por todos lados y hay la misma coherencia, la misma búsqueda. Foco en ti, ahí está. Porque si yo confío en esto que te acabo de decir es porque yo siempre hago foco en mí y cuando he hecho foco en los demás me ha hecho mucho daño porque me han nacido envidia, problemas de autoestima, complejo de inferioridad absurdo y siempre lo he tenido que matar. Siempre matar a ese personaje. Tareas muy claras. Encuentra ahora en tu time frame, lo que acabamos de decir, semanas, estúdiate. De un lado lo que consumes de fuera y de dentro lo que tú estás, ¿no? Esa escucha activa. Pon los cuadrados, los colores, como te he dicho. En el día 1, hazte un audio de lo que tú crees que va a pasar en estos 30 días y cuando llegue el día 30 y tengas todo ese cuaderno con todo pintado de un lado al otro, escucha ese audio y a ver si ese pronóstico funciona. El audio. Debes hablarte a ti directamente en un tono de exigencia. Haz esto y en una pregunta más. ¿Has cumplido todo esto? Ahí le dices, ¿los has cumplido? Si es un no, pausa el audio, te dices a ti mismo. Y vuelve a hacerlo otra vez. Es decir, te obligas a repetirlo todo otro mes. Y cuando llega el siguiente mes y has logrado, ¿no? esos cumplimientos,
Y si es sí, ahí dices, bueno, ahora sigue escuchando, ok. Ya han pasado 2 meses y tú te estás autohackeando, ¿no? Y dices, ok, como vemos hay sorpresas, pero como ya sabes, yo estoy en este presente y tengo intuición. Voy a decirte mi predicción de si hay mucho verde, poco o nada. Y ahí haces una predicción en el día 1 y a ver si cuando cumples el ciclo y hayas llegado a cumplir lo que te hayas dicho a ti mismo, esa predicción si coincide o no. Y este hack también sirve, es un hack de hacks, para ver si tu predicción, tu nivel de conciencia en este tiempo puede predecir un escenario y acertar poniéndote a ti como player, ¿no? Es decir, si tú quieres ver el futuro, futura persona, y pasan 2 meses, imagínate la cantidad de fichas que hay en el juego, la cantidad de interacciones que va a haber, y tú queriendo predecir cómo va a llegar aquí esta persona. Bueno, pues, oye, inténtalo. Vas a lanzar parabólicamente algo que quizás impacte y muy fuerte, y si lo logras, pues es brutal, porque vas a reforzar muchas ideas. Tarea en respecto a las fuentes, ¿no? Si detectas que todo está mal, que hay mucho rojo y pocas cosas interesantes y nada de amarillo, bueno, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues ponte un reto, un entreno también de conocer gente, vete a eventos, conoce una persona a la semana, acumula ¿no? Pues 4 personas al mes. Cambiando fuentes, alteras el curso de tu historia y esa historia la pueden escribir, ¿no?, biógrafos o personas que van a escribir esa biografía en el futuro. Así que recuerda que todo esto es un píxel, que somos humanos, somos homínidos transitando espacios físicos o digitales, quizás ahora ya totalmente digital o integrado, o brain sharing total, pero no vas a dejar de tener esa búsqueda del conocimiento que nos hace humanos. Así que espero que logres automatizar el máximo de habilidades y que todos estos logros te conviertan en algo que genere verdadero impacto en el futuro y que esa predicción sea un sueño, que sea que cumplas todo aquello que te propones y que lo logres. De cero al infinito. Porque hay muchísimo oro en ti y solo tienes que encontrarlo, recolectarlo de todas las fuentes, aumentarlo y transmitirlo. Muchísimas gracias por estar ahí.